Saludo a todos mis hermanos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una vez más, estamos con ustedes compartiendo la bendita y gloriosa palabra del Señor. Les doy la bienvenida y les deseo a todos las más ricas bendiciones de parte de el Señor Jesucristo. Bien, vamos en esta tarde a tratar un tema. Yo quiero en esta hora titular estos mensajes, no sé cuántos vamos a grabar, pentecostales, ¿qué pasó con ustedes? Voy a titular así estos mensajes, pentecostales, ¿qué pasó con ustedes? Hace más o menos 50 años yo conocí la iglesia pentecostal y conocí una iglesia avivada, consagrada y muy dedicada a defender la doctrina del nombre y a defender la doctrina de la unicidad. Por lo menos en mi formación yo me acuerdo que a mí me entrenaron para creer que había un nombre sobre todo nombre y que hay un único Dios, el cual es Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Y me enseñaron que no hay otro Dios fuera de Él en el cual hay salvación. Esa es la base. Y una de las cosas que se ha enfatizado mucho es edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa era la base de la fe pentecostal hace unos años. Ayer estuve en una iglesia pentecostal y tuve una experiencia un poco amarga, porque yo no sé en qué momento la iglesia pentecostal cambió de doctrina y cambió de espíritu. No sé en qué momento la iglesia pentecostal dejó de ser esa iglesia hermosa de antaño. Pero me trae a memoria las palabras del profeta Isaías, capítulo 1 y el versículo 2, que dice de la siguiente manera, Isaías 1:2, y esto yo se lo quiero dirigir a los hermanos de la iglesia pentecostal. ¿Y por qué a la iglesia pentecostal? Porque vuelvo y repito, porque son mi iglesia, porque son mi familia, porque son la gente que yo amo, porque son la gente por la que he trabajado. Y claro, yo sé que ustedes van a preguntar, bueno, y si nos ama, ¿por qué nos trata así? Porque sucede que cuando los hijos se rebelan hay que castigarlos. Y Dios es así. Ustedes de pronto se asustan porque yo digo que ustedes son mis hijos. No se asusten. El apóstol Pablo dice a la iglesia de los Corintios y a los Gálatas, le dice, ustedes son mis hijos porque yo los engendré por el evangelio. Muchos de ustedes pentecostales son mis hijos porque ustedes están en la iglesia pentecostal, porque Dios a través de mi ministerio los convenció a ustedes del arrepentimiento y de buscar a Dios. Entonces no se asusten por eso. Yo hablo con esas personas a las que yo le he predicado el evangelio, que están en la iglesia pentecostal a causa de mi ministerio, que son muchos por cierto. Ahora, no fue mi sangre la que fue derramada por ustedes, fue la sangre de mi Señor. Pero así como no fue mi sangre la que fue derramada por ustedes, tampoco fue la sangre de sus oficiales, ni de sus presbíteros, ni de sus dirigentes. No fue la sangre de ningún mortal, fue la sangre del Hijo de Dios la que fue derramada por ustedes. Fue su Espíritu Santo el que fue derramado sobre ustedes cuando ustedes llegaron al conocimiento de esta palabra, porque yo nunca les presenté a ustedes una iglesia. Yo les presenté a ustedes al Señor Jesucristo como el único Dios y Salvador. Ustedes, sobra decir que un rótulo no salva a nadie, pero vuelvo y pregunto, ¿qué pasó con ustedes? Dice la Biblia, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí.
Esas doctrinas por las cuales nosotros peleábamos, evangelizábamos, salíamos a las calles, discutíamos con todas las iglesias, con todos los evangélicos, con los trinitarios, con los católicos, y les decíamos: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esas doctrinas que los han colocado a ustedes en la posición que tienen hoy en el mundo, esas doctrinas hoy ustedes las enterraron, porque ustedes a mí no me odian, ni me desprecian, ni me calumnian por pecador, ni por corrompido. Ustedes a mí me detestan por predicar que Jesucristo es el único Dios verdadero, y ustedes a mí me rechazan por predicar que el nombre de Jesucristo es un nombre sobre todo nombre, porque ustedes se descarriaron, se apartaron. Resulta que hoy día nosotros peleamos con los trinitarios porque ellos no creen en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Y peleamos con ellos porque ellos no les ha sido revelado que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Los trinitarios a eso le llaman sana doctrina, cuando es una doctrina diabólica, es una doctrina satánica, es una doctrina patrocinada por la Iglesia Católica Romana. El negar el nombre del Señor Jesucristo en el bautismo, eso es diabólico. Pero así como es diabólico negar el nombre del Señor Jesucristo en el bautismo, también es diabólico negar estos textos que voy a leer ahora. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer capítulo 3 de Colosenses, porque ustedes pentecostales esto ya no lo creen, o por lo menos es un pecado predicarlo en su iglesia. La palabra de Dios dice así, Colosenses 3:16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Les pregunto, ¿este texto es un mandamiento de Dios? ¿Este texto es inspirado por el Espíritu Santo? ¿O quién fue el que inspiró este texto para que ustedes lo rechacen? Porque cuando a ustedes se les enseña que el bautismo es en el nombre de Jesús, que el orar por los enfermos es en el nombre de Jesús, que se recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, que se recibe la salvación en el nombre de Jesús, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos aparte del nombre de Jesús, que la iglesia apostólica fue perseguida por el nombre de Jesús, pero cuando se trata de cantar y alabar y glorificar el nombre de Jesús, ustedes dicen que no, que Jehová es lo mismo que Jesús. Si Jehová es lo mismo que Jesús, ¿por qué no se bautizan en el nombre de Jehová? Si Jehová es lo mismo que Jesús, ¿por qué ustedes no oran por los enfermos en el nombre de Jehová? Ustedes saben que el nombre de Jehová no es inspirado por Dios. Ustedes saben que el nombre de Jehová no es el nombre del Dios eterno. Ustedes saben que el nombre de Jehová es un error. Y mi pregunta es, cuando nosotros adoramos, aclamamos un error, ¿a quién estamos adorando cuando invocamos a Jehová y echamos el nombre de Jesucristo a un lado? Ustedes dicen, es que es el mismo. No, no es el mismo. Dios no tiene dos nombres. La Biblia dice que el Señor es uno y es uno su nombre. Dice Zacarías capítulo 14 y el versículo 9. Yo les enseñé eso a ustedes en su iglesia y ustedes se gozaron con eso. Dios nos bendijo tanto con esa doctrina, pero vinieron unos mensajeros de Satanás y les borraron a ustedes el mensaje de su corazón, y ahora ustedes me odian por yo predicar esto. Dice Hebreos capítulo 15 o capítulo 13, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 dice: así que ofrezcamos
siempre a Dios por medio de Él. Oiga bien, pregunto, ¿esto es un mandamiento de Dios? ¿Este texto lo borramos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo borramos? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así como en el bautismo el nombre de Jesús es sagrado, en la alabanza el nombre de Jesús es sagrado. Pero ustedes se dejaron invadir de esas alabanzas trinitarias, alabanzas inspiradas por cantantes que no tienen el Espíritu Santo. Pero nosotros, por darle gusto a los jóvenes, que a propósito, qué música tan aburridora y qué alabanzas tan aburridoras las de estos muchachos hoy en día, que eso cantan a una velocidad que uno no puede cantar. Hay que dejarlos que canten solos, porque eso cantan como que si los estuviera persiguiendo el diablo. No hay respeto, no hay reverencia, no hay adoración, no hay inspiración del Espíritu Santo para adorar a Dios. Uno no alcanza ni a hacer palmas, porque realmente ellos cantan como que anduvieran en un tren bala o estuvieran de afán para llegar a la casa. Cuando uno va al templo es a adorar al Señor y a glorificar al Dios de gloria, a darle honra y adoración al que nos lavó y nos limpió de nuestros pecados con su sangre. Pero da pereza cantar con ustedes esas alabanzas que cantan hoy día. ¿Cómo extrañamos esos himnos del himnario Lluvia de Bendición? ¿Sabe usted que el himnario Lluvia de Bendición tiene más de 300 himnos? Y de todos estos 300 himnos, si acaso hay 2 o 3 que tienen el nombre de Jehová por ahí, son muchos. La mayoría de estos himnos exaltan y glorifican el nombre del Señor Jesucristo. Ustedes no. Ustedes creen que si hacen eso es que le van a dar gusto a Ramón Elías González, como que si Ramón Elías González fuera el que escribió esto. Hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué pasó con la doctrina del nombre? ¿Qué pasó con ese celo? ¿Qué pasó con ese amor por el nombre del Señor? Ya no nos persiguen por la doctrina del nombre. Bueno, sí nos persiguen, porque ustedes me persiguen a mí por eso. Ustedes me odian a mí por eso. Ustedes me odian a mí por creer que Dios es uno y que es uno su nombre. Ese es el odio de ustedes conmigo. Porque ¿cuál es el otro pecado que yo tengo? Otro pecado no, porque eso no es pecado. ¿Cuál es el pecado que yo tengo? ¿De qué me acusan ustedes? ¿De qué me acusa usted, Rainel Galvis? ¿De qué me acusa usted, Ramiro Henao? ¿De qué me acusa usted, José Velosa? ¿Cuál es mi pecado? Predicar este evangelio. Ustedes dicen que porque traigo a William Marion Branham, yo qué culpa que él creyera lo mismo que yo. Él cree lo mismo que yo. Eso es lo que me cautiva de William Marion Branham, que él cree que Dios es uno y él cree que el nombre del Dios único es Jesucristo el Señor. Por eso lo rechazaron ustedes también. Así que yo no tengo la culpa. William Marion Branham y yo somos hermanos. Creemos lo mismo y por eso ustedes nos cierran la puerta. ¿Cuál es el problema con ustedes? ¿Qué pasó? Yo les pregunto, pastores, ¿qué pasó? Ayer estuve en un culto en la iglesia pentecostal donde yo voy. Yo soy pentecostal. Yo todavía soy pastor pentecostal. Yo todavía tengo mi licencia de pastor pentecostal. Está vencida, claro, porque hace 24 años ustedes me suspendieron por esta doctrina, por este mensaje, porque yo creo que el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. O diga que no, Ramiro Henao, que usted me suspendió por eso, por predicar que Jesucristo es el Espíritu Santo, porque según usted yo tengo que decir que el Espíritu Santo son lenguas. Ese fue su problema. Entonces dé la cara. ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué no acaba con este enredo tan tremendo? Ayer tuve un problema con la iglesia, con un pastor pentecostal por eso. Y voy a seguir teniendo problemas con ustedes porque yo nunca voy a dejar de creer esto. Nunca. Así me maten. Ustedes verán qué hacen conmigo. Y ustedes creyentes, que yo no sé cómo decirles porque honestamente me da hasta pesar usar las palabras que tengo que usar, pero es que ustedes son tan torpes, son tan ciegos. No voy a seguir diciendo más nada porque salgo diciendo palabras que no debo decir porque me da coraje. Ayer estaba en el culto en la iglesia pentecostal y el pastor comenzó a tirar indirectas desde el púlpito. Porque según él yo voy a la iglesia a reclamar el templo que sí, que yo construí con mi sueldo, con mi dinero. Yo invertí la mayor parte de mi sueldo en la construcción de un templo para glorificar al Señor Jesucristo. Y las almas que hay en ese templo, una buena cantidad de esas almas,
las gané yo por mi ministerio para el Señor Jesucristo. Óigame bien, para el Señor Jesucristo, no para ustedes, ladrones, no para ustedes, que se creen los amos y dueños de la iglesia. Y según ustedes yo no puedo ir. Según ustedes, ayer que iban a llamar dizque a la policía para sacarme del culto. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Por qué me iban a sacar del culto? Porque el pastor comenzó a echar indirectas desde el altar. Después de que terminó el culto, yo esperé que terminara el culto y lo esperé. Al bajar del altar lo esperé porque quería hablar con él. Y le digo, pastor José Velosa. Uso el nombre porque no me gustan las indirectas. Las indirectas son para los hipócritas. Yo no tiro piedras a indirectas. Yo las tiro de frente. Así como lo hice ayer, José Velosa. Lo esperé cuando bajó del altar y le dije, siéntate, hablemos. Porque este contrapunteo no te sirve ni a ti, ni a mí, ni a esta iglesia. Hablemos, pongámonos de acuerdo. Me dijo él, ¿cuál contrapunteo? ¿Quién le dijo a usted que yo tengo un contrapunteo con usted? Hipócrita, después de que dijiste todas las porquerías que dijiste desde el altar, vienes a decir que no cuando toda la iglesia es testiga de lo que dijiste. Que yo iba a poner pereque a la iglesia por el templo que yo había construido. Que yo había ido a poner pereque a la iglesia porque yo reclamo a esa iglesia como mía. ¿Sabes por qué reclamo esa iglesia? ¿Y sabes por qué reclamo a esa gente como mía? Porque el Espíritu de Dios me indica que son míos. Una vez el Señor Jesucristo entró al templo de Jerusalén. Y te quiero decir una cosa, José Velosa. Iglesia de la Quinta en Palmira. Ese templo donde Jesús entró, Él no puso una piedra en ese templo. Ese templo fue construido 400, 500 años antes de que Cristo entrara a ese templo. Volteó las mesas y dijo estas palabras: este templo fue hecho para la adoración de mi Padre y ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Y qué pena tener que decir lo mismo, pero lo mismo pasa ahorita. Y si nos vamos como a las cosas más reales, ¿quieres que te diga una cosa? Yo tengo más derecho de reclamar ese templo que el mismo Jesús. Porque yo sí puse piedras ahí, yo sí puse ladrillos ahí, yo sí puse un lote ahí, con mi sueldo, con mi trabajo. Y que me perdone el Señor. Pero eso lo hice para la gloria del Señor, para que se predique el Evangelio de Cristo, para que se predique su doctrina, para que se predique su palabra, no para que ratas como tú se roben el dinero de la iglesia, roben a la gente y engañen a la gente. Por eso ayer te lo dije de frente, tú eres un ministro de Satanás, tú eres un ministro del diablo, tú eres un falso pastor. Ahora eso sí, yo espero que eso sea temporal, José Velosa. Espero que eso sea temporal, que sea como cuando el diablo se le metió a Pedro, que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Ojalá y eso sea temporal. Espero que más adelante yo pueda abrazarte y que tú reconozcas que te estás equivocando, que vas por el camino equivocado, que vas en contravía. ¿Y sabes por qué vas en contravía? Por estúpido, porque no quieres escuchar. Ayer que nos sentamos a hablar, huiste como una rata, te fuiste y te hiciste el bobo. Me dijiste que la Biblia dice que la Biblia no es para discutir. Te dije, muéstrame el texto donde está en la Biblia que diga que la Biblia no es para discutir. Cuando la palabra de Dios dice: quiero que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo y poder resistir al diablo. Pero no, tú ni tienes ni la armadura, ni tienes nada, eres un cobarde. Eres un cobarde. De manera que yo espero que eso sea temporal. Ojalá te arrepientas, porque si no te arrepientes, qué pena contigo, pero estás peleando con Dios. Estás peleando con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no quieres oír. Estás hablando mal de William Marion Branham cuando ni siquiera sabes qué es lo que William Marion Branham dice. Me preguntó. ¿Tú vienes con la doctrina de William Marion Branham? Le pregunté yo. ¿Tú vienes con la doctrina de Pablo? Y me volteó la cara y se hizo el bobo. Es que según él no es lo mismo la doctrina de William Marion Branham que la doctrina de Pablo. Pues como no sabes, le digo yo: dime cuál es la falsa doctrina de William Marion Branham. No dice nada, más bien se fue. Yo no tengo nada que hablar con usted, cobarde, eres una rata. Eres una rata inmunda. Si no te arrepientes, estás perdido. Vas para el infierno. Tú
y los que te siguen, porque mi Biblia dice esto, mira lo que dice la Biblia. Segunda de Timoteo, primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo, José de Loza, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oye, haciendo esto, teniendo cuidado de la doctrina y de ti mismo, te vas a salvar tú y vas a salvar a los que te oyeren. ¿Qué quiere decir el texto? Que si no tienes cuidado de ti mismo, si no tienes cuidado de la doctrina, te vas a perder tú y los que te escuchan a ti también. Así de sencillo. Así es esto, hermano José. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Por qué los encegueció el amor al dinero? Consiguieron plata, fama. Yo sé que a ustedes les entran una buena cantidad de millones mensuales. Yo más o menos sé la cantidad de millones que les entran a ustedes cada mes. Y yo no lo voy a decir aquí públicamente porque los meto en problemas muy serios. Pero son bastantes los milloncitos que los tienen enceguecidos a ustedes. Que los tienen a ustedes apartados del conocimiento de Dios. La avaricia, como dice la Biblia, la avaricia que es idolatría, los tiene a ustedes enceguecidos, los tiene idiotizados. Y detrás de ustedes, pues todos los que les comen cuento. Yo voy a seguir ahí, voy a seguir yendo. Me vas a tener que ver cada 8 días. No puedo ir más de seguido porque tengo trabajo en otras cosas. Pero cada 8 días es mi lugar de reunión. Y vuelvo y te digo, la quinta iglesia es mía. Esos creyentes son míos. Y hasta tú, José Velosa, eres mío. Tú eres mío. Porque el dueño de todas las cosas, ¿quién es? El Espíritu Santo. Por él fueron creadas todas las cosas. Y el Espíritu Santo está en mí. O por lo menos eso es lo que yo creo. Por lo menos eso es lo que yo creo y estoy dispuesto a demostrar. Así que yo vengo a reclamar lo de mi Padre. Porque lo que es de mi Padre es mío. Así como lo que es de tu Padre también es tuyo. Ahora tú tienes que definirte quién es tu Padre. Porque si tu Padre es el diablo, como es lo que yo veo hasta aquí, entonces lo tuyo es el infierno que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Suenan duro las palabras, pero es la verdad y yo no puedo hacer más nada por esto. José Velosa, quinta iglesia, pentecostales del mundo, abran los ojos. Los que te guían, te engañan, dice el Señor. Ahora yo tengo que aclarar, no todos los pastores son iguales. Hay pastores buenos, hay pastores santos, hay pastores dóciles, hay pastores dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Yo voy a dejar esta enseñanza hasta aquí. Nos vemos en un próximo programa. Bendiciones del Altísimo para todos.